Hola, este es un muy brevísimo tutorial sobre cómo dar una clase. Aclaro que es simplemente a título de ejemplo para que lo tengan en cuenta. No necesariamente tiene que ser así ni con estas características que yo le voy a mostrar, ya que cada profesor tiene su propio estilo. Pero como ustedes recién se están iniciando, quizás les sirva por ahí algunos consejos sobre cómo dar una clase. Eh, Así como los viajes se viven en tres momentos, cuando se planifican, cuando se viven propiamente hablando y cuando se recuerdan, así también una clase se puede dividir en tres momentos. No solamente el tiempo que se está frente al aula, que es el acto didáctico propiamente dicho, sino un antes y un después. Antes de la clase, en la planificación, y después de la clase, en la reflexión. Si bien es cierto que, sobre todo cuando uno ya tiene bastantes años en la docencia, puede dar una clase quizás sin planificar, siempre es conveniente sentarse y revisar los materiales, los recursos, por ahí si no hay alguna jurisprudencia nueva o no hay algo que cambió o un artículo que se derogó. Ustedes saben que el derecho se actualiza permanentemente, entonces siempre es conveniente, o por ejemplo los recursos van quedando un poco obsoletos, entonces uno quiere cambiar algún recurso que usó años anteriores por algo más nuevo. Bueno, en síntesis, siempre es conveniente una actividad previa de planificación antes de dar la clase. ¿Y cómo se va a planificar? Bueno, ustedes pueden hacerlo en la compu, pueden, digamos, o a mano, de la forma que les resulte en un papel, por ejemplo, la forma que les resulte más práctica. eh, y no hace falta que hagan 10 páginas de planificación, con que en media carilla se armen un esquema de cómo van a hacer, ya es suficiente. ¿Qué es lo que normalmente tiene que contener una planificación? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta antes de dar una clase? Primero, los objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a dar esa clase? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? Obviamente que quiero que aprendan los contenidos, pero dentro de los contenidos siempre hay algunos puntos que a mí me interesa que ellos sí o sí aprendan, o dentro de cada punto un modo o una forma como yo quiero que ellos entiendan una determinada cuestión. Entonces, siempre tiene que estar ese, el objetivo. ¿Con qué quiero yo que ellos se queden después de esta clase? Esos serían los objetivos de aprendizaje. Después están los propósitos de enseñanza, que es algo distinto, pero bueno, no les quiero marear mucho tampoco con cuestiones teóricas. Básicamente, ¿para qué voy a dar esa clase? ¿Qué quiero que yo de ellos se lleven, eh, que les quede la impresión, digamos, después de la clase? Contenidos, bueno, ¿qué voy a dar? ¿Qué temas voy a dar puntualmente dentro de la asignatura, del programa de la asignatura? Bueno, esto obviamente que nosotros les asignamos de acuerdo a los temas que toca dar dentro de cada bolilla, uno o dos temas para que ustedes den, o sea, que ustedes ya van a tener más o menos, pero fíjense que muchas veces un título a su vez incluye muchos subtítulos o muchos ítems dentro de ese título del programa, con lo cual a veces se hace necesaria esta reflexión respecto de cuáles temas voy a dar, sobre todo cuando tenemos mucho contenido. Ustedes saben que esta es una materia, todas las materias jurídicas en general, pero derecho procesal más todavía, que se presta para ampliar muchísimo. Entonces uno por ahí a veces tiene que seleccionar para enfatizar aquellos contenidos que son más relevantes. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dar esos contenidos? Bueno, hay distintas clases, distintos estilos que a su vez se pueden combinar dentro de una misma clase. No quiere decir que un único estilo tenga que ser el que predomine en toda la clase, sino que se pueden combinar. Hay básicamente dos estilos por oposición. Un estilo llamado clase magistral, que es expositivo, es decir, el profesor se limita a explicar un tema, a veces con una interacción por parte de los estudiantes a través de preguntas, donde el profesor incentiva a los estudiantes que hagan preguntas. Bueno, ahora vamos a profundizar en eso, pero básicamente las actividades sería cómo lo voy a hacer. Y siempre se prevé una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre, como si fuera un cuentito. Y los recursos, ¿con qué? ¿Con qué voy a dar esa clase?
Bueno, siempre está el recurso por excelencia, es el Power, Genially, Canva, lo que ustedes quieran, Prezi, de apps, digamos, para hacer presentaciones, lo que a ustedes más les guste. Por ahí, generalmente, bueno, yo uso Genially porque a mí me gustan las transiciones y los efectos que tiene. Me parece que es mucho como más dinámico, digamos, por así decirlo, que el PowerPoint tradicional, pero tampoco está mal si usan un PowerPoint tradicional. Eh, es importante esto porque los recursos generalmente sirven para varias funciones. Primero, guían al docente, son una guía para no irse mucho por las ramas, porque si no un tema, a veces uno se quiere ir por las ramas, a mí me pasa muy seguido, que si no tengo un punteado, una guía para seguir, me voy por las ramas y amplío demasiado los temas y me voy de tiempo, porque eso es otra cosa, también hay que prever el tiempo que uno va a utilizar. Normalmente en estas clases donde se da un punto nomás de la bolilla, con 15 o 20 minutos ya es suficiente, no más de eso. Bueno, y recursos es todo lo que se utiliza. Un PowerPoint, puede ser las imágenes que yo pongo dentro del PowerPoint o videos, ya sea dentro o fuera del Power. Cuando digo el Power me refiero a cualquier aplicación de presentación, ¿verdad? Power, Genial, etcétera. Eh, las actividades que voy a dar, si voy a dar aquí una actividad de repaso, si voy a utilizar, por ejemplo, una reflexión, una frase, si voy a utilizar una nube de palabras, si voy a utilizar, no sé, alguna aplicación como una con flechas o alguna otra aplicación lúdica. Todos esos son los recursos, es como la caja de herramientas que yo tengo y que voy a utilizar de acuerdo a los objetivos, justamente las intencionalidades didácticas que yo tenga. Bueno, y voy a armar ese Power, obviamente, antes de la clase. Y después viene dar la clase, propiamente dicha. Es decir, el momento en el que yo estoy frente a un aula con una X cantidad de personas que me están mirando y me están prestando atención. ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí, básicamente, yo estructuro mis clases en tres momentos, como si fuera un cuento. Una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. La actividad de inicio tiene por objeto recuperar saberes previos. O sea, preparar de alguna manera, como manera de introducción, el tema de la clase. ¿Y por qué digo recuperar saberes previos? Porque esta forma de dar clases se basa en una de tantas teorías pedagógicas que hay, que es la teoría psicogenética de Jean Piaget, que dice que el ser humano, la mente humana está dividida en estructuras que a su vez se descomponen en unidades más pequeñas que se llaman esquemas. Esto es psicología del aprendizaje. Eh, y el ser humano aprende a través de dos mecanismos. Uno se llama asimilación y el otro acomodación. Yo lo voy a explicar nada más muy brevemente para no irme tanto de tema, lo que es la asimilación. La asimilación, ¿qué quiere decir? Que el ser humano en su mente ya tiene esquemas predeterminados. Entonces, cuando en función de las experiencias de vida previas, y para poder adaptarse al entorno, lo que hace es todo lo que va percibiendo a través de sus sentidos, lo internaliza a esas estructuras, adaptando todo el contenido que percibe del entorno a sus propias estructuras cognitivas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar cuáles pueden llegar a ser esas estructuras cognitivas que tengan nuestros estudiantes para poder presentar alguna actividad que haga de nexo entre esas estructuras cognitivas anteriores y el tema que voy a dar hoy. Y no necesariamente que tenga que ver con algún tema de la facultad, porque, por ejemplo, sí, por supuesto que sí también. Si yo voy a dar, por ejemplo, actos procesales, mi actividad de inicio va a ser repasar, a través de alguna actividad concreta, repasar eh, actos jurídicos, derecho civil uno, por ejemplo. Ahí yo estoy haciendo asimilación, porque ellos se supone que ya saben lo que es acto jurídico, porque lo dieron en civil uno. Entonces yo, haciendo una actividad de repaso de este acto jurídico en general, voy a introducir el tema acto jurídico procesal. Entonces ahí a ellos les va a ser más fácil asimilar, pero también puede ser asimilar con otras cosas, con cuestiones de la vida cotidiana, digamos. Entonces ahí a mí me gusta usar mucho, por ejemplo, noticias de Chimentos,
de la farándula, de que se pelearon, se divorciaron, le reclaman los alimentos, etcétera, etcétera, la herencia, todo eso, personajes que ellos conozcan, digamos, trato de usar personajes que sean muy conocidos, ¿no? Y ¿para qué? Entonces ellos, primero sirve para llamar la atención, ya van a prestar atención a ese tema y generalmente en un videíto, entonces ya miran eso y después durante la clase uno va haciendo referencias todo el tiempo a ese video que pasó al principio. Por ejemplo, como vieron el video al principio, ocurría esto, esto y esto, entonces, bueno, y uno va haciendo referencia permanentemente a esa actividad de inicio, entonces ellos van estableciendo conexiones cognitivas entre lo que ellos saben y lo que se les está presentando, y esto hace que se produzca un aprendizaje más significativo. Entonces, actividad de inicio. ¿Qué puede ser la actividad de inicio? Puede ser un video, puede ser una imagen. Yo le doy una imagen y le digo, ¿qué ven en esta imagen? Bueno, vemos tal cosa, tal otra. A ver, ¿a quién se le ocurre otra cosa? Bueno, que varios digan, así que ven en esta imagen. Lo mismo un video, paso el video que tiene que ser breve, 2, 3 minutos, no más de eso, porque si no, no alcanza el tiempo de clase y si es más largo se pasa la parte más importante nomás. Y después pregunta, ¿qué ven? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Etcétera, etcétera. Para que ellos sean quienes, digamos, describan lo que están viendo. Eh, Puede ser una reflexión, una frase de algún filósofo, de alguien famoso, puede ser alguna actividad lúdica muy breve, ¿no? Porque generalmente las actividades lúdicas llevan más tiempo, alguna nube de palabras, lo que a ustedes se le ocurra que sirva para este objetivo, que es conectar saberes previos con el tema de la clase. Luego el desarrollo propiamente dicho, que va a ser exponer el tema en cuestión, que ahí era, yo le decía que había dos sistemas, en realidad hay muchos, pero dos son los más predominantes. La clase expositiva, llamada también clase magistral, que es en la cual el profesor, en términos puros, es aquella en la cual el profesor únicamente habla y los estudiantes escuchan. Hoy en día esta clase está un poco en crisis, ¿verdad? Porque lo importante es siempre dar participación al estudiante. El otro sistema puro es el sistema constructivista, en el cual el docente únicamente va como tirando puntas así para que los estudiantes sean quienes vayan armando, construyendo, por eso se llama constructivista, construyendo el conocimiento. Tampoco en términos puros existe, porque siempre es necesario que el docente vaya presentando los temas, por lo menos una presentación de cada tema en particular, y a partir de ahí empezar a hacer un ida y vuelta con los estudiantes. Y esto es importante. Generalmente la metodología es mixta, o sea, el profesor presenta un poco los temas, pero también va haciendo una interacción constante. A veces es espontánea, el estudiante pregunta. Y otras veces, cuando los estudiantes no preguntan, el docente tiene que provocar esta interacción a través de las preguntas, llamando por su nombre a los estudiantes, pero no para mandarle al frente, sino para comprometerles, digamos, a todos y que estén atentos y que presten atención, porque saben que en cualquier momento uno le va a llamar. Lo mismo cuando es virtual, por ahí pedirle que prendan la cámara y demás, para poder tener esta conexión, digamos, y que no se pierda y que no se vayan y que no se distraigan, digamos, porque cuando uno los perdió, chao, fracasa la clase. Uno tiene que estar permanentemente tratando de captar esa atención en todo momento. Muy importante, cuando se explican temas, hay que dar ejemplos. Ejemplos. Por cada tema que se da, uno, dos, tres, cuatro ejemplos, cinco, los que hagan falta. Y si el estudiante pide más, más ejemplos. Porque esto permite justamente lo que yo le decía recién, ir haciendo esa comparación entre lo que yo ya sé y lo que estoy aprendiendo, y también poder verle la aplicación práctica a lo que yo estoy aprendiendo. A mí no me sirve de nada explicar, por ejemplo, la multiplicación, cómo multiplicar 8 por 4, es un concepto abstracto, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo muy burdo porque, bueno, la matemática es lo más abstracto que hay. En cambio, si yo le digo 8 manzanas, tengo 4 personas, y tengo que dividir, digamos, y tengo 8 manzanas y tengo que ser equitativo. ¿Cuántas manzanas le voy a dar a cada uno? Bueno, entonces ahí uno va pensando, bueno, sí, le tengo que dar 2 a cada uno. Entonces quiere decir que 8 dividido 4 es igual a 2. Bueno, cuando uno busca ejemplos que la persona se pueda imaginar con algo relacionado, con algo más cercano a su vida, digamos, se produce un aprendizaje
más significativo que si yo me limito únicamente a explicar el tema y no doy ningún tipo de ejemplo. Entonces siempre es importante dar ejemplos, incluir dentro de la planificación los ejemplos que que voy a brindar. Bueno, hay muchas cosas, por supuesto, para explicar. También están los incidentes críticos, que son aquellas cuestiones que se dan en la clase, que nos sacan de la planificación y que son muy frecuentes porque uno planifica, pero el 80%, 90 veces de lo que uno planifica es lo que se da en la clase. Y el otro 10%, 15%, 20% son los incidentes críticos, son los imprevistos, aquello que se da en el momento, porque la clase es algo que tiene vida, que está en movimiento permanente y donde hay muchos actores. Está el docente, pero también están las otras 70 personas que están escuchando, que están prestando atención, que están preguntando, que están, digamos, y todo eso genera una dinámica que hace que a veces surjan cuestiones que no estaban planificadas. Entonces ahí también está dentro de la capacidad del docente, digamos, de poder hacer frente a esos imprevistos en forma, eh, digamos, satisfactoria. Sobre todo lo relacionado con el contenido conceptual. Por eso es importante que se repase bien y si es posible de dos o tres autores incluso el tema que se va a dar de clase para que la pregunta que haga el estudiante no descoloque al docente y no sea capaz de contestarlo. Como decía la otra vez la doctora en clase. Bueno, y una vez que se da el tema, yo por lo general doy una actividad al final de cierre, que es más que nada, bueno, puede ser una reflexión, puede ser una frase, puede ser algo que yo quiero que se lleve, o bien puede ser una actividad de evaluación, pero una evaluación descontracturada, una evaluación que puede ser algo lúdico, por ejemplo, algún juego, alguna cosa que no sea muy complicada y que nos lleve mucho tiempo o también algún caso, como nosotros trabajamos con casos en los exámenes, también suelo incluir, generalmente en la mitad de la clase pongo la actividad y al final de la clase un caso que después resolvemos entre todos para poder practicar también eso. O sea, pero es importante hacer algo, alguna actividad como para poner en práctica los conocimientos que se explicaron o bien algo que yo considere que es importante, o sea, la impresión con la cual yo quiero que ellos se vayan a sus casas, digamos, después de haber dado esa clase. Esa sería la actividad de cierre. Si yo tengo una clase de 20 minutos, en mi planificación yo tendría que prever 5 minutos como mucho de actividad de inicio, 10 minutos de actividad de desarrollo y 5 minutos de actividad de cierre. Por eso les digo, no puede ser, si van a poner un juego o alguna cosa, no puede ser algo que lleve mucho tiempo, porque mientras están logueando, están ingresando, están haciendo, qué sé yo, ya pasaron los 5 minutos. Tiene que ser algo súper rápido, o si no, algo que el docente nomás pueda ir marcando, que los alumnos vayan dictando en alta voz la respuesta y el docente vaya haciendo clic en los ítems para poder cumplir con el tiempo. O si no, que hagan los estudiantes, pero tiene que ser algo muy ágil, muy rápido. Y eso es importante. Cuando uno va a introducir una actividad de una aplicación extra, que puede ser EducaPlay, Kisses, lo que ustedes quieran, Kahoot también tiene actividades lúdicas, tienen que probar antes el recurso. Tienen que probarlo. No pueden probar en el momento de la clase, porque si no se va a producir un incidente crítico que no van a poder resolver. Tienen que probar, tienen que tomar el tiempo. Todo esto se hace en la planificación. Bueno, actividad de cierre, también puede incluir alguna tareita, algo para hacer en el hogar. Y por último, reflexionar. ¿Qué quiere decir reflexionar? Esto yo aprendí recién cuando hice el profesorado universitario, porque en realidad antes, bueno, en realidad casi todo lo que aprendí en docencia, digamos, el 90% de las estrategias didácticas que aprendí, la aprendí ahí, porque el resto uno lo hace por intuición, digamos, cuando uno arranca en la docencia, yo estoy desde el 2011, da clase más por intuición y no quizás siguiendo ciertos parámetros técnicos desde el punto de vista didáctico. Eh, una de las cosas que se aprende en didáctica es a reflexionar después de cada clase. ¿Qué quiere decir reflexionar? Así sea 5 minutos, 10 minutos. Yo apago el Zoom o me voy de la clase y después cuando estoy en mi casa tranquilo, si es presencial, pienso.
Recuerdo primero cómo fue la clase, cómo arranqué, cómo se fueron dando las distintas interacciones, cómo fui presentando los temas y cómo terminó la clase. Después me pongo a recordar cómo era la interacción, si participaban mucho, poco. Si participaban poco, qué preguntas le hacía yo o qué preguntas le tendría que haber hecho para que participen más. ¿Cómo reaccionaron a algún recurso, a la actividad de inicio, a la actividad de cierre? ¿Les gustó? ¿Se notaba que estaban aburridos, bostezaban? ¿Qué podría haber hecho yo para que les guste? ¿Por qué el año pasado tuvo éxito esta actividad, pero este año no? Entonces, a lo mejor tiene que ver con la composición del grupo. El año pasado eran todos quizá de mediana edad o mayores, entonces yo puse un fragmento de una película de Sandro y todo el mundo estaba chocho y resulta que ahora son todos jovencitos que no saben ni quién era o saben quién era, pero saben porque su mamá, su abuela miraba las películas de Sandro, pero no les importa, entonces capaz no tuvo tanto éxito por eso. En una de esas, si le hubiera puesto, qué sé yo, un chisme de Wanda Nara con Icardi, capaz sí se, se entusiasmaban con el ejemplo, qué sé yo. Bueno, pensar, reflexionar, qué hice, qué podría haber hecho, qué puedo cambiar para la siguiente clase, que a lo mejor no sea sobre ese tema, sobre otro, pero a tenerlo en cuenta en la próxima clase. Si se produjo un incidente crítico, cómo lo resolví, y si me resulta satisfactorio a mí mismo la respuesta que le di, o podría haberle contestado de otra manera, o qué podría haber hecho, qué puedo hacer la próxima vez que me toque una situación así. Bueno, reflexionar, si quieren lo pueden poner por escrito. Esto para ustedes, hermano, no es para que nos muestren a nosotros ni nada. Es una reflexión, una autorreflexión que uno hace como docente para mejorar su propia práctica en la próxima oportunidad. Esa es la idea. Bueno, eso simplemente es dar una clase, planificar, dar la clase y reflexionar. Podríamos decir muchísimas más cosas porque a mí me encanta todo esto, me encanta la ciencia de la educación en general y en particular la psicología del aprendizaje y la didáctica, eh, que son dos disciplinas dentro del amplio campo que son las ciencias de la educación. Así que bueno, yo quedo a disposición por cualquier otra duda que tengan y por supuesto a medida que las clases que me toque a mí supervisar, yo les puedo también orientar con respecto a cómo armaron el Power, los recursos que eligieron, todo lo que ustedes, las dudas que ustedes tengan en la clase que me toca dar a mí, pues, de supervisar a mí y por supuesto las que les toca supervisar a las doctoras María y Karina también van a tener con seguridad ese acompañamiento por parte de mis colegas. Así que bueno, eso es todo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta luego.